me acuerdo de una anécdota, que es que yo tuve un informático que él estaba obsesionado en que yo vendía pantalones y que mi negocio era como vender pantalones. Yo de tecnología, de informática, de desarrollo no sabía, pero si tú me dices que es como vender pantalones, yo te creo. Era un trabajo muy frustrante porque era no facturo, desfacturo, devolución, intentar recuperar el dinero del cliente, que nosotros no lo teníamos. Con un cubo de arena de la playa, además todo eran monedas de 1 euro, 2 euros, 20 céntimos, hacerlo todo de forma manual el primer año. Nos dimos cuenta de que había algo que no nos encajaba en cómo organizaban o en cómo planteaban el viaje de fin de carrera las agencias tradicionales. Creíamos que podíamos aportar algo, mejorar un poco el producto y hacerlo por nuestra cuenta. Malta nace también de una necesidad real, que es que nos encontrábamos con mucha gente que realmente no podía permitirse pagar los 1.500 euros que costaba el viaje a México. Recuerdo llorar muy fuerte, decir, bueno, Laura, venga, vamos a estar 2 días llorando y al tercer día a buscar una solución. Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estamos aquí con Laura, de Versity. Hola Laura, bienvenida. Hola chicos, gracias por invitarme. Y una semana más, un capítulo más con Jimbo. Aquí estamos, una semanita más. Pues muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal tus viajes? Y que sé que estás viajando Pues mucho. bien, ya ha quedado Navidades muy lejos y ahora pues tour por España a visitar mucha gente. Muy bien, oye Laura, lo primero de todo, muchas gracias por venir desde Asturias para estar en este podcast. Gracias y a haber vosotros. buscado un hueco en tu agenda. Bueno, para empezar, lo primero de todo, Laura, a mí siempre digo que me hace especial ilusión porque todos los capítulos me hacen ilusión, pero realmente cuando veo historias tan parecidas a lo que yo he vivido y que hoy vas a contar a la audiencia, pues me hace especial ilusión porque hemos estado hablando bastante tiempo y parece que estamos separados al nacer. Total. Entonces, lo primero de todo, cuéntanos, Laura, ¿qué es Versity y quién es Laura? Pues Versity es una agencia de viajes online especializada sobre todo en el público joven y concretamente en los viajes fin de bachiller y fin de universidad. Y Utrip es un DMC en las Islas de Malta, que es la otra parte del negocio, para público de habla hispana y portuguesa. Muy bien, qué de cosas. Ahora profundizaremos, ¿no? Vale, cuéntanos, sabiendo que Laura... por lo que he visto en tu es ingeniero o ingeniera, perdón, cuéntanos un poco cómo de ingeniera pasas a realmente estar en una agencia de viajes. Y Laura, pues en el ámbito laboral, estudié Ingeniería Química Industrial, como bien dices, en la Escuela Politécnica de Gijón y me especialicé posteriormente en medio ambiente y en sostenibilidad industrial. Entonces, durante 3 años estuve trabajando como ingeniera en una multinacional del sector siderúrgico, desarrollando proyectos de investigación y desarrollo principalmente. Y en el año 2019, final de 2019 y principios del 2020, pues decidí dejar el mundo de la ingeniería y dedicarme a lo que ya era mi proyecto en aquel momento, que ya existía, que era Versity. Ajá. Y a día de hoy pues puedo decir que, pues que estoy viviendo de ello. Es muy, muy guay porque al final, nosotros también seguimos una carrera similar, Ingeniería Industrial en Madrid, tanto Jimbo como yo, y luego hemos acabado en agencia de viajes. Entonces es muy curioso. Cuéntanos un poco... Porque has dicho, oye, de repente cambias después en 2019 y demás, pero ¿cuándo realmente nace Versity? O Utrips, que no sé ahí cuándo nace primero o cuándo nace uno y otro. Pues la semilla del negocio nace como Versity en el año 2013 y realmente nace de una forma totalmente diferente. No éramos una agencia de viajes en aquel momento. Versity nace fletando buses a las fiestas de Prado asturianas. Las fiestas de Prado es como... Perdón, que es que... yo voy a hacer corte. Sí, tienes que preguntar. Fiestas de Prado, ¿qué son? ¿Y qué es fletar un bus? Porque parece obvio, pero no es tan obvio. Fiestas de Prado sí que de mi época universitaria yo creo que se ha ido todo el mundo, pero... Sí, la fiesta de Prado es como comúnmente en Asturias llamamos a las fiestas de los pueblos que se hacen en verano. Y fletar un bus pues es llenar un bus con las plazas que tenga, 50-51 o el número de plazas que tenga y llevarlo lleno de gente a las fiestas. ¿Y llevabais gente del mismo Asturias de distintas regiones hacia el pueblo en concreto? Realmente la idea nació de una necesidad real, que era que la gente joven no tenía cómo acudir a estas fiestas, porque hay muy mala conexión o inexistente entre los principales núcleos de población y los pueblos en los que se desarrollan las fiestas. Entonces, la verdad que la idea fue pues muy sencilla, pero muy efectiva. Al final creamos una plataforma donde la gente podía entrar, reservar su billete de bus para él y para sus amigos, y de forma un poco comunitaria se llenaba el bus y se llevaba a las diferentes fiestas. Y lo hacíamos de Asturias hacia Asturias, aunque también operábamos de Asturias hacia otras fiestas. Por ejemplo, los Sanfermines fue la primera fiesta que hicimos.
Vale, una pregunta. ¿Y cuando hablas de fletar el autobús? O sea, exactamente qué significa a nivel, oye, yo cojo el autobús, porque esto parece obvio, pero tienes que contratar el autobús entero, luego tú Claro, asumes el riesgo de, oye, de pagarlo. Bueno, claro. pues cuéntanos un poco, porque ahí sin, o cómo sabes dónde tienes el núcleo urbano al que poner la parada, o sea, Mm. cómo empiezas a investigar que eso tiene un sentido o no. Bueno, la verdad es que al principio fue un poco prueba y error. Como os digo, el primer viaje fue a los Sanfermines, a Pamplona, y la idea surgió un poco en la biblioteca de la ciudad, estudiando para los exámenes finales, entre un grupo de amigos y conocidos y amigos de la universidad que no tenían cómo ir y les apetecía conocer la experiencia de vivir una fiesta de los Sanfermín, y se colgó un cartel en la universidad, hablamos con una empresa de transportes que nos diera un precio, dividimos entre 50 personas el precio y así fue el primer viaje. O sea, el primero fue vuestra propia necesidad de tener que ir Exacto, nació de una necesidad real. Aunque es verdad que ahora con el paso del tiempo muchas veces me pregunto si cubrimos una necesidad o si realmente la creamos. Porque realmente en el 2013, que fue cuando se creó Versity, sí que había gente que acudía a las fiestas de Prado, pues liaba a su padre, a su madre, a su hermano, al primo de turno que tuviera coche y que no fuera a beber, y era esa persona la que les llevaba y les traía en coche. Es verdad que acudía muchísima menos gente a las fiestas y de una manera pues mucho más complicada y menos segura. Al final es un bus que tú tienes asegurada tu plaza de ida y vuelta, que sabes a los horarios, el lugar de donde sale, que sabes que es un transporte bastante seguro porque el conductor del autocar no ha ido a la fiesta. Y, O eso queremos pensar. o eso queremos pensar. Y es verdad que era bastante económico. Qué bien. Porque cuánto cuesta ir, o sea, digo, Ha ¿cuánto cuesta cambiado. un autobús? O en esa época, ¿cuánto costaba un autobús? Se ha multiplicado por 4. Por 4. Yo recuerdo contratar buses a 300 euros y este último año he llegado a contratar buses a 1.200. Y ese era para el trayecto a San Fermín y vuelta. O sea, No, esto te estoy hablando de trayectos dentro de la comunidad de Asturias. ok. Ostras. Entonces, cuéntanos ahí cuando empiezas a hacer en la comunidad de Asturias, cómo son los traslados, o sea, cómo haces, o sea, cuál es la ruta y a qué fiesta de pueblo más grande. Bueno, yo conozco el Chiringuelo, pero no sé si es la más Sí. famosa. Bueno, hay muchas. Nada, fue un poco, como te digo, prueba y error. Empezamos sacando un cartel con, pues no sé si eran 8 o 9 fiestas, de las cuales pues había siempre 3 o 4 que tenían más tirón. Y de los sitios en los que habían buses eran los principales núcleos de población al principio. Luego nos fuimos dando cuenta de que también había otras zonas de Asturias que durante el verano tenían muchísimo visitante y que también quería acudir a las fiestas. Entonces fuimos ampliando tanto los destinos a los que ir, las fiestas a las que ir, como desde dónde salían los buses. ¿Y hacíais también paradas intermedias Sí. recogiendo gente? Si el bus conseguimos llenarlo desde el origen, no. Pero si hay 30 personas desde un pueblo y 20 desde otra, pues intentamos enrutarlo para que puedan acudir a la fiesta. Oye, una pregunta. Estás hablando todo el rato de empezamos, lanzamos. ¿Había más gente desde el inicio? ¿Estabas tú sola? Sí, en un primer momento eran 3 socios, luego se fue ampliando, hubo gente que se fue cayendo por el camino, pues por cuestiones laborales y que al final se tuvieron que ir, y ahora mismo somos 4. 4. O sea, que básicamente nace la universidad de esos 50 que vais a poner de acuerdo, 3 decís, oye, esto nos mola y nos queremos hacer un negocio o ver si tiene Exacto. sentido el negocio. Sí. Vale, pregunta aquí, ¿cuánto cuesta 400 euros un autobús, has dicho, en esa época? En ¿O aquella 300? época 300. Vale, y por poner un business case real de lo que ocurría, una fiesta Chiringuelo, pones, ¿cuánto tienes que invertir? ¿400 euros por bus? ¿Cuántos buses normalmente llevabais, aprox? Depende un poco del año. Nosotros empezamos, el primer año fueron 4 fiestas y fueron 25 buses en total durante un mes y medio. ¿El primer año? El primer año. Y esto fue escalando y acabamos llevando la fiesta a la que más buses hemos llevado, es el Chiringuelo, como comentabas, que llevamos 108 buses en el 2019. 108 buses. A una fiesta. ¿Quién En total, te pone 108 buses? bueno, pues... O sea, porque no sé si hay varias compañías grandes agencias, o hay sí, pequeñas. alguna compañía grande, asturiana, y nos apoyábamos también de empresas más pequeñas, más familiares, para que nos dieran soporte. Vale, aquí por experiencia, cuando fletas autobuses históricamente, ¿cómo consigues que una empresa de autobuses
te haga caso y no te dé un precio, decir, oye, llego yo como universitario, 20 años, 22, lo que estuviese. 19 en aquel momento. 19. Tienes 19 años, llegas a la empresa de autobús y dices, oye, quiero, vale, uno, pues te dice, vale, se han puesto de acuerdo 50 amigos, guay. Pero cuando dices, oye, quiero 10 buses, Sí. oye, quiero 15 buses, oye, quiero 20 buses, y todo eso es 400 por 20. Entiendo que de primeras te piden un depósito sí o sí en garantía para fiarse de ti, Sí. o cómo consigues sin financiación, Sí, porque sin o con financiación de financiación, ningún y tipo. cómo consigues el poder contratar todos esos autobuses y ganarte la confianza de los propios empresas de autobús. Pues es verdad que el primer año nosotros contamos con una empresa de buses que conocíamos porque llevaba el transporte del colegio. Entonces, bueno, como nos conocían, pues nos dejaban alguna serie de facilidades de pago. Entonces, realmente primero cogíamos el dinero, recogíamos el dinero de los clientes y luego pagábamos los buses. Esto fueron el primer año. Y luego ya, pues, bueno, como nos dieron ese tiempo un poco de darnos a conocer y tal, pues al final, al cabo de los años, pues hubo más agencias de transporte que realmente nos tuvieron en cuenta. Al principio solo nos tuvo en cuenta una, que fue gracias a la que empezamos. Además que el sector del transporte, o sea, es que son historias separadas al nacer, ¿no? Que cuando empezamos nosotros en la agencia, luego estuvimos compatibilizando, Tato estuvo en Ferrovial muchos años, yo estuve en una empresa de tecnología de transporte y nuestro cliente era en transporte y son empresas Sí. complicadas de trabajar y de negociar. Sí, además hay como 3 o 4, ¿no?, en España que realmente son las potentes y el resto tienen como una flota más pequeña. Sí. Que trabaja para la grande. Sí, normalmente. Claro, que Muchas veces. trabaja para la O sea, grande, sí. que es la realidad. Sí. El pez grande da de comer al pequeño. Sí, totalmente. Entonces, bueno, siendo Asturias, entiendo que Alsa seguro que trabajáis, o sea, eso lo tengo Seguro, claro. O sea, 100%. no hay duda. Pregunta, cuando vosotros el servicio que ofrecíais era puro traslado, ¿ofrecíais también dentro de la fiesta de allí algo más? ¿Cómo os diferenciabais? Sí. Entiendo que cuando nacéis no hay nadie, pero luego empiezan a entrar probablemente competidores. ¿Cómo ocurre eso en el tiempo desde el año 2013 hasta 2019 que llevas a una sola fiesta 108 autobuses? Sí, bueno, al principio es verdad que había 1000 ideas, metíamos barra libre de sidra en las fiestas, organizábamos casetas, reservábamos un espacio de la fiesta acotado para que nuestros clientes pudieran estar de una manera más cómoda. Se hicieron 1000 historias y intentamos aportar como muchas ventajas competitivas con respecto al resto. Y es verdad que llegó un punto en el que nos dimos cuenta que el producto lo que tenía que ser era un producto low cost y que te asegurara el transporte, porque lo demás al final los chicos se lo montaban por su cuenta. Entonces es verdad que al principio había como muchos detalles que incluíamos dentro del servicio y al final, a día de hoy, solamente es el transporte de ida y vuelta, Okay. para hacerlo lo más barato posible y lo más económico posible. O sea, intentéis aportar algo más durante esto y la experiencia os ha Exacto. dicho que al final... También es verdad que podíamos aportar algo más porque los precios de los transportes, como os comentaba, eran muy bajos. Claro. Entonces teníamos ese margen para intentar añadir más cosas al servicio. A día de hoy, cuando se ha cuatriplicado el precio, es muy complicado poder añadir algo más y seguir siendo una opción low cost para los pasajeros. Oye, a nivel logístico también, o sea, en ese evento de 108 autobuses, ¿llevabais una persona por bus responsable o hay Eso un es. coordinador de zona y saca los buses? O... Ambas cosas. Tenemos un coordinador por ciudad, que es el que se encarga un poco de controlar que llegan todos los buses, que todos los buses salen a la hora. Luego en cada bus hay un staff, que es pues, la persona que va con el bus y lo ameniza un poco. Y luego en el destino pues estábamos nosotros. Había como 7 u 8 personas, algunos se dedicaban de aparcar los buses, porque claro, todo esto pensar que llevábamos 108 buses a un pueblo que tiene 3.000 habitantes. No tiene logística para aparcar 108 buses. 108 buses no de es el 54 Bernabéu. personas, que son 5.000 personas, o sea, el pueblo lo multiplicabais por 2. Sí, bueno, eso es lo que llevábamos nosotros. Luego había gente que iba en tren, había gente que le llevaba a su padre, su madre, su hermano. Acojonante este número, que triplicas la población del pueblo. En esa fiesta concretamente, actualmente se dice que hay 45.000 personas. En un pueblo de 3.000. En un pueblo de 3.000. Ostras. Está guay, la verdad, es un fiestón. Es un fiestón. Oye, ¿y cómo entiendo que ibais en ese momento con una lista? Sí, espera, ¿Estabais- yo quiero preguntar aquí, me interesa muchísimo el número, ¿vale? O sea, ¿cuánto vendíais un ticket de bus?
Estaba entre los 7 y los 10 euros. O sea, 10 bueno, vamos a Depende poner... un poco de la distancia y En de lo ese lejos momento. que estuviera. Vamos a poner 8 euros por 54 personas, ¿no? Más o menos. Más o menos. 200 y pico. 400 y pico. Y le metíais algo más adicional ahí al coste. O sea, para que pagaran. O sea, el ticket medio que teníais eran Sí. 8 euros. No había extras. Vale. Iba todo incluido dentro del precio. Ok, o sea, 8 euros. Ahí no me cuadra entonces el beneficio por bus. Estaba haciendo un cálculo si el coste Pues era entre 50%, 300, ¿no? Igual. 300, 400, ganabas un 50%. O sea, Algo- un 100% de margen. Algo menos. Algo menos. Sí. Vale. Ujú. Vale. Que por 100 autobuses, pues ahí ya tenías un dinero. Ok. Sí, sí. Vale. Claro, esto era una fiesta. Es verdad que este año 2019 superamos los 200 autocares en total en un mes y medio, que es cuando son las fiestas de Prado de verano. Todos son, vale, fiestas de Prado, porque más largos, de más larga distancia no hacíais, que ahí el ticket subiría. Exacto, el más largo que hacíamos era los Sanfermines, Pamplona. Y ese tampoco tenía noche. Era ida y vuelta No, en el no, día. ida y vuelta. El concepto nosotros lo llamamos Vercity Express, ¿vale? Que es la parte de Lo los hemos visto en la buses. web. Sí. Lo hemos Sí, visto. el concepto es transporte, autocar, ida y vuelta al evento en los horarios en los que se da el evento, Ok. sin pernoctaciones y... Ok. He de decir que yo he hecho eso hace muchos años yendo a las fallas Sí. y también pagué, no sé, 10 euros, que tenían una botella de alcohol por cada 4 personas en el autobús, no sé, era una locura. Y es verdad que ibas a las 8 de la mañana, salías, Madrid, te pegabas la fiesta y a las 7 de la mañana volvías. Eso es, ese es el concepto de Que ahora Vercity lo Express. pienso y digo, vaya locura, pero en ese momento a gente de 18, 20, Claro. 22 años... A ver, y que el poder adquisitivo que tienes con esa edad, Es pues bajo. tampoco te da para otra cosa. Sí, sí. Entonces es la manera de vivir la experiencia adaptada a las necesidades del cliente. Vale, yo aquí, por entender ya último la complejidad que tiene, que parece obvio, llevar a 108 personas desde distintas partes de Asturias, ¿cómo consigues a nivel logístico no perder dinero? ¿Quién se sube, quién se baja? ¿Cuántos tienes? No hacer un overbooking, tener controlado. O sea, parece fácil, Sí. pero 5.000 personas pagando tickets muy bajos y no queriendo que tus costes de personal suban mucho porque entonces no ganas No dinero, cuadra. ¿cómo consigues hacer que eso sea eficiente? Pues apoyándome en una web y en una base tecnológica. Al final nosotros desarrollamos una web que te permitía, pues como puede ser el ticket de Alsa, te permite comprar el ticket de ida y vuelta a la experiencia. Y reservas, pues puedes reservar hasta, creo que son 30 personas en la misma reserva. La web automáticamente te genera las listas y va teniendo la contabilidad global del evento por origen, por buses, por staff, tiene un control total. Y de esa manera pues es un poco como conseguimos controlar que no se nos fueran los costes y a la vez saber las plazas con las que contábamos. Pero eso ahora lo tenéis ahora, en el año 2000, no sé qué. A mano. Bueno, Manuki, ¿no? el primer año colistas a mano. Sí, claro, y yendo a cobrar en efectivo, porque en aquel momento ni pasarela de pago, ni Bizum, ni tarjeta nada. de crédito, ni nada. Con un cubo de arena de la playa, además todo eran monedas de 1 euro, 2 euros, 20 céntimos, y hacerlo todo de forma manual el primer año. Y luego ya nos dimos cuenta de que no era viable y pues, invertimos en tecnología. De hecho, nos dimos cuenta de que no era viable porque los primeros años teníamos el concepto de bus escoba, que era como no estábamos seguros de la cantidad de reservas que teníamos, poníamos un bus extra contratado que estuviera ahí ese día por si acaso habíamos hecho mal los cálculos, que pudiera recoger a los pasajeros. Wow. O sea, Me parece un que mal- os pasó mal muchas gasto. veces, ¿o no? No, la verdad es que tengo que decir que siempre fue vacío. Bueno, puede haber sido una vez, ahí No, siempre... siempre fue vacío, de verdad, ¿eh? Sí, Joder. Es verdad que nosotros a veces hablamos de estos temas y es verdad que si te fías luego de una plataforma que te dé seguridad, vas con los ojos cerrados luego. Vale, Sí. llega el año 2019. Entiendo que es 2019 el último, o del último que has dicho ahí como diferente, porque luego llega el COVID también y entiendo que eso se afecta mucho. ¿Y fue cuando tú decides cambiar, dejar el trabajo? Sí. O sea, desde el 2013 al 2019 entiendo que todavía solo estáis en la No. parte de autobuses. Desde el 2013 a 2016 Ok. solamente estábamos con la parte de buses. Es verdad que en esos 3 años surgieron 1000 ideas, desde una tarjeta universitaria de descuentos, fiestas del novato, festivales, torneos deportivos. O sea, había mil ideas, pero ninguna nos encajaba al 100% o no sabíamos cómo monetizarla, que también Sí. es otro tema.
Y en 2016 pues nos planteamos qué hacemos con esto que tenemos, que era una marca más o menos reconocida en el público joven, que era Versity, en Asturias, Galicia, León y Cantabria, porque habíamos ya ampliado a hacer fiestas en otras comunidades, también locales, o sea, de Galicia en Galicia, de Cantabria en Cantabria, de León a León. Pues un negocio que era rentable y que funcionaba, pero solo funcionaba durante 2 meses al año, los meses de verano. Entonces, ¿Qué rentabilidad te daba eso, más o menos? A nivel de Como números, facturación, de rentabilidad, unos 30-40. Okay. No, o sea, realmente O sea, te no daba para teníamos tener- 100% controlados Okay. los gastos y los ingresos. Okay. Y en el 2016 eso nos planteamos qué hacer. De forma un poco paralela, habíamos organizado nuestros viajes fin de carrera, que habíamos acabado de estudiar. Y O sea, tocaba... otra vez lo mismo que ocurrió con vuestra propia necesidad, que dijiste, oye, Exacto. quiero organizarme el viaje yo para mí mismo, ¿qué hago? Exacto. Y bueno, nos dimos cuenta de que había algo que no nos encajaba en cómo organizaban o en cómo planteaban el viaje de fin de carrera las agencias tradicionales e incluso algunas que ya habían nacido específicas en ese segmento, ¿no? En ese producto. Y creíamos que podíamos aportar algo, mejorar un poco el producto y hacerlo por nuestra cuenta. Y entonces ahí es cuando en el año 2016 decidimos empezar a trabajar Riviera Maya, los viajes de estudios de Asturias de Riviera Maya. Y nada, sacamos como 300 placitas, o sea, empezamos muy poco a poco. Y ahí es cuando realmente 300. nació... Está Joder, guay, de 300 primer placitas, pero destino. 300 placitas a ti que de Sí. 2000, pues ya es Sí. te multiplica la facturación Exacto. que tenías, Sí, ¿no? sí, Al sí, final. Oye, ¿y no fue complicado entrar en un mercado ya copado por 4 o 5 marcas que eran las que estaban en todas las comunidades autónomas de España? Sí, pero jugábamos con una ventaja que es que el norte siempre está un poco abandonado. No había un equipo comercial muy fuerte del resto de marcas y realmente que estábamos allí. Conocíamos a la gente de 2 años menos que iba a hacer su viaje. Vale, esto parece obvio, lo del equipo comercial, pero no es tan obvio. Entonces, si comentas en el mundo, porque yo creo que va muy del mundo universitario bueno. o preuniversitario, el que es ser el equipo comercial, ¿no? Si Sí. cuentas un poco qué es... Vale, pues bueno, el equipo comercial, como lo tenemos nosotros internamente en la empresa, es un equipo comercial muy formado y muy de la casa, que pues conoce muy bien el producto, ha estado, lo ha vivido, ha podido ver los puntos débiles y los puntos fuertes de cada producto y es el que se dedica a acudir a las universidades a explicar nuestro producto y venderlo. Hay otro concepto que es un poco el comisionista o el líder de grupo, Sí. que bueno, también es gente o relaciones públicas que digamos que controla un poco a su clase, ¿no? Y te hace un poco la función de nexo entre el grupo y la empresa. Y a ese también le dais un viaje gratis o le... o Comisiona. pagáis o comisiona, ¿no? plaza. Comisionista Exacto. puro. Ok. Es que Y- esto que parece obvio, que si has trabajado, como nosotros también, en el mundo universitario o preuniversitario, entiendes que tienes que captar a esa persona cada año y la pregunta es, vale, tienes uno en tu propia agencia que es el que conoce el producto, pero luego ¿cómo haces la captación de ese líder de grupo cuando cada año la rotación Exacto. es... O sea, ¿cómo lo conseguís? Bueno, actualmente nosotros casi todo entra por leads de marketing online y sí que es verdad que nosotros trabajamos mucho las referencias. Nuestro foco es la experiencia del cliente, es uno de nuestros valores principales. Al final los recursos en una empresa son limitados. Nosotros decidimos invertir la gran mayoría de nuestros recursos en mejorar el producto y en que realmente el viaje sea la mejor experiencia que el cliente pueda hacer en ese destino. Eso nos da pues un feedback de cliente que es muy positivo y trabajamos mucho del boca a boca. Del grado superior, pues habla de Versity al que está organizando el viaje al año siguiente y de esta manera es verdad que nosotros, en nuestro caso, nos viene, es de donde ingresamos mucho. O sea, no tenéis tanto problema de captación, No. porque nosotros históricamente la duración de un comercial eran 2 años, 3 años como muchísimo, No. y teníamos pues una bajada de un 30% cada año, ¿no? Sí. Y Es que nos no es- costaba mucho captar. En nuestro caso, nuestro modelo de departamento comercial es sostener a 3-4 personas que están en oficina súper formadas, que conocen no solo nuestro producto, sino el producto, lógicamente, de la competencia, que entiende las necesidades del cliente y esa persona es la que hace la venta prácticamente directa. Entonces nosotros, comisionistas, no tenemos tantos. Sí que tenemos luego eso, pues un equipo de staff y de relaciones públicas que al final pues un poco dan a conocer tu marca en otras provincias,
pero no trabajamos tanto con el método O comisionista. sea, no tenéis un comisionista en cada clase. No. y No. tal. Vale, No, es un simplemente libro. es el nexo de El nexo de unión. unión. Eso es. Que ya simplemente con ese de la unión. Vale, oye, una pregunta y el tema que iba a preguntar. ¿Cómo influye ahora, desde el año 2013, que no existía TikTok, acaba de salir Instagram, los comisionistas que estamos hablando, líderes de grupo, cómo trabajáis con Influx? No. No. Esos no hay ningún embajador de Influx de nada. O sea, Nada, no. Y cómo os dais a conocer en redes, porque nosotros crecemos, evidentemente, y el universitario, yo creo que solo es capaz de venderlo un universitario, normalmente. O sea, que Sí. tienen que verte casi como tú, independientemente que el producto lo tenga otro, pero Exacto. tienes que ser capaz Tienen que de verte como un igual. Eso es. Entonces, ¿cómo habéis evolucionado la marca para que eso podáis, siguiendo estando vendiendo todo el día universitario o preuniversitario, que el que yo era o nosotros en el 2013 a hoy no tiene nada que ver? Sí, pues eso es uno de los retos de la empresa a nivel de comunicación y de cómo busca el cliente y del producto que busca el cliente, que el del 2013 no tiene nada que ver con el producto que busca a día de hoy el cliente. Es un verdadero reto porque tienes que estar al día no solo en plataformas, sino en el feeling que ellos reciban de ti. Es verdad que antes, históricamente, nosotros buscábamos en Google el viaje y ahora la gente lo busca en TikTok. Entonces, bueno, es estar un poco al día de todo y nosotros es verdad que el marketing lo tenemos externalizado en varias agencias. Y sí que creo que es algo que es nuestro talón de Aquiles. Es algo que podemos mejorar, la comunicación, sin duda. Igual que os digo que la experiencia del cliente, el producto, creo que es algo que tenemos muy, muy, muy perfeccionado. La parte de comunicación es algo que, bueno, que creo que tiene lugar a mejora. Pero es estar muy al día, ir renovando el equipo, que vaya entrando gente joven con nuevas ideas, nuevas aportaciones y que esté un poco en sintonía con el cliente. Justo. Totalmente. No Porque vas a ahora contratar a una persona pues igual de marketing de, yo qué sé, no es por nada, ¿no? Pero bueno, 50, 60 años, pues que igual no tiene la misma forma de hablar y de comunicarse que igual no, 100% no la tiene, que el de 20 o que el de 19. Sí. Totalmente. ¿Y canales ahora mismo que tenéis? ¿TikTok, Instagram? TikTok, Instagram y tenemos bueno, un canal de YouTube para subir los vídeos y la experiencia que se le da al cliente en destino. Ok, vale, vuelvo a contar. Año 2019, dejas el trabajo. ¿Cuánto estabais facturando ahí? Menos de 1 millón. Vale, menos de 1 millón. Como 700. 700.000. ¿Y por qué decides ya que es el momento? ¿Por qué Bueno, te pues viene a la luz que hay que dejar el trabajo? Sí, en el 2019 teníamos personal de oficina, habíamos cogido una pequeña oficina, un espacio de coworking, había gente trabajando en el proyecto y no había nadie, digamos, entre comillas, un poco que lo dirigiera, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo creo que no tuve nada, una llamada concreta, simplemente que dije o ahora o nunca. Y no quería quedarme con la espinita de no haberlo intentado. Aunque bueno, yo me imagino que mis padres nunca me lo han reconocido, pero yo me imagino que mis padres en casa estarían, madre mía, esta chavala deja su trabajo como ingeniera para dedicarse a... Mis padres en aquel momento me decían, es que vas a fletar buses. No veían tanto la parte de viajes, porque empezamos vendiendo mucho más en el sur que en el norte. Y es verdad que es algo menos tangible, ¿no? Somos una agencia de viajes online, es menos tangible. Los buses sí que lo veían. Entonces era como, madre mía, esta chavala que va a dejar su trabajo como ingeniera, que le va que ha bien lo de los estudiado buses. una carrera Sí, y que de repente va a organizar buses a las fiestas de Prado. Tuvo que ser un poco impactante para ellos, aunque siempre me apoyaron y nunca me han dicho nada, pero yo creo que en su cabeza realmente fue un Y en el flash. 19 tenéis buses muy, muy asentado ya. Buses la muy parte asentados de y empezando... Riviera. Exacto. O sea, Riviera ya bastante bien y empezando a trabajar Malta. Vale, ¿por Malta. qué decidís destino Malta? Vale, pues Malta nace también de una necesidad real, que es que nos encontrábamos con mucha gente que realmente no podía permitirse pagar los 1.500 euros que costaba el viaje a México. Entonces nace de buscar un destino atractivo también para los universitarios y que fuera un poco más low cost. Entonces, buscando diferentes opciones, de repente pues, nos encontramos con Malta, que era un destino que tenía más de 300 días de sol al año, que tenía un portfolio de actividades para jóvenes muy amplio porque tenía mucho mercado italiano, que tenía una buena relación de vuelos con España
Y O sea, existían rutas comerciales ya. existía una línea regular bastante potente, desde Madrid principalmente, aunque también trabajaba Barcelona, había Sevilla, había Valencia. Y bueno, pues pensamos que podía ser una buena alternativa más barata al universitario que no podía permitirse Caribe. Vale, entonces lanzáis, evoluciona el negocio para tener no solo un destino universitario, sino tener buses, también ya teníais Riviera, teníais Malta. Eso y eso en el año 2021, Esto es ¿no? Entiendo ya, porque ya afecta el COVID bueno, y es muerte casi para todo el mundo. Sí, Malta empezamos a trabajarlo en 2019 y en el año 2020, pues como tú bien dices, llega el COVID, desastre total. Además, muchísima frustración para el equipo que había en aquel momento porque no era un trabajo amigable. En realidad ellos lo que hacían era desfacturar todo lo que se había vendido en el año 2019, porque nosotros vendemos con un año de antelación. Entonces realmente se había vendido mucho, había muchos viajes que estaban para salir en 2020 y que realmente no pudieron llegar a salir por el COVID. Entonces era un trabajo muy frustrante porque era... No facturo, desfacturo, devolución. Pedir disculpas, intentar retomar para un cliente más adelante. Intentar recuperar el dinero del cliente, que nosotros no lo teníamos, porque ya lo tenían los proveedores, lo tenían las aerolíneas, las cadenas hoteleras, los mayoristas, las agencias de transporte. Entonces realmente es verdad que se merecen ¿Cómo funciona cuando vosotros trabajáis a un año vista? ¿Cómo funciona con los distintos proveedores para poder asegurarte, igual que lo del bus que decía, oye, necesito tener relación? ¿Cómo funciona cuando ya no es un bus, sino es alojamientos, vuelos? O sea, ¿cómo trabajáis? Pues en la parte, aquí depende un poco del destino. Hay destinos que vas de la mano de un mayorista, que es el que tiene el vuelo y el hotel, y nada, pues con un año de antelación tú estimas un número de plazas que vas a vender para el año siguiente y le pones el dinero encima de la mesa. Y riesgo. Con su riesgo, ¿no? Riesgo absoluto. Con su riesgo. Eso cuando trabajáis con un portfolio de mayorista. Sí. Y en el caso de Malta, que somos gestión interna todos nosotros, pues contratamos... Sois DMC en ese caso. Somos DMC, sí. En la parte del DMC, que es U-Trip, llega un poco más adelante, pero ya en esa época ya lo operábamos todo, digamos, en casa. O sea, empezabais a crear producto propio vuestro. Producto propio. Pues aparte de los aéreos, en aquel momento no charteábamos, en el 2019, pero sí que teníamos precomprados pues todos los aéreos con Ryanair, Iberia Express, etcétera, etcétera. ¿De grupos? Y a día de hoy charteáis. Sí, a día de hoy charteamos. Explica a la gente, igual que fletar, que es chartear, porque... Sí, chartear igual lo damos por hecho, sí. Alquilar un avión. Básicamente. Alquilar un avión para Entonces, hacer la ruta. Tú llegas Ostras. con Laura, hola, soy Laura, de U-Trip, en este caso de ya, U-Trip, ¿no? ¿no? En este caso era. U-Trip 2022. Vale. Llegas y dices, oye, quiero chartear un avión. vuelo. ¿Dónde vas? ¿Quién te conoce y cómo sabes hacer eso? Pues aquí hay dos métodos de hacerlo. O bien yendo a través de brokers aéreos, que son empresas que tienen el contacto con todas las aerolíneas. Tú les mandas tu petición y ellos te lanzan una propuesta. O bien hacerlo con aerolíneas que ya tienen esa ruta. Nosotros en nuestro caso en Malta trabajamos con la aerolínea bandera de Malta, que es KM Malta, anterior Air Malta, pero que también después del COVID cerró, cambio de nombre, cambio de sociedad. Y pues a través de ellos, como ya teníamos un histórico de que llevábamos gente a Malta, nos dieron la entrada a poder solicitarle chartear aviones. Un charter específico para vosotros. Sí, de hecho 14 en 2026. 14 charters. ¿Cuánto vale un charter? Alquilarlo. Depende un poco, pero... Bueno, Madrid-Malta. Aprox. Pues ponte con unos 400 euros por persona. 400 euros por persona. Sí, en un Airbus 320 que son 180 plazas. Y ahí asumís vosotros el riesgo a un año vista, calculando la demanda que Un habéis tenido el año... año anterior, y os hacen prepagar el 100% o el... Lo vas haciendo un poco a intervalos. En realidad, el último pago, pues no hasta 3 o 4 meses antes igual no lo tienes que hacer. Pero claro, el riesgo, o sea, el contrato está cerrado. O sea, son 50.000 más o menos por vuelo, unos 500.000. ¿Es ida y vuelta? Entiendo que sí, ¿no? Ida y vuelta, sí. Digo, aunque sean en distintos días y todo esto, ¿no? Sí. Aquí es verdad que también un poco depende cómo lo negocies, porque si tú solamente contratas una rotación de charter, tienes que darte cuenta que vas a tener 2 vacíos. Es decir, explica eso. Claro. esto es un poco tema. Si yo, por ejemplo, mi aerolínea está en Malta
La base, el hangar, está en Malta. Entonces, el Malta-Madrid, va para vacío. coger a mis viajeros, va vacío. El Madrid-Malta va lleno con mis viajeros y a los 7 días después, o cuando sea el regreso, el Malta-Madrid va lleno, pero otra vez el Madrid-Malta vuelve vacío. O sea, realmente tienes dos. Tienes cuatro Cuatro saltos. frecuencias, 4 saltos, de las cuales 2 van vacías. Por eso los charters es algo que personalmente opino que tiene sentido hacer una vez que tienes volumen. Porque vas hilando saltos. Entonces realmente en una rotación de 14 pues tienes 2 o 4 vacíos, pero los del medio los vas hilando porque recoges a clientes. ¿Y cómo y cuál es la rentabilidad de fletar un avión? O sea, fletar, perdón. Hemos dicho chartear. Sí, chartear. A ver, más que rentabilidad es tener la seguridad de que vas a poder cubrir la demanda. Yo ahora mismo la demanda que tengo en el mes de junio, que es bachilleres, porque en realidad Malta comenzó siendo un producto universitario, pero el propio mercado nos llevó a darnos cuenta de que podía ser una muy buena alternativa para Mallorca, que era lo que hasta en aquel momento existía para bachiller. Que era lo único que Era había, lo yo creo. único que había para bachiller. Y el propio mercado nos llevó a decir, bueno, pues podemos diseñar un producto específico para bachilleres y realmente hacer una alternativa a Mallorca. Habrá gente que no quiera ir a Mallorca. Porque por ticket es muy parecido o más alto igual en Por Malta. ticket empezó siendo mucho más barato Malta. ¿Más barato Malta? Mucho más barato. Yo, ¿Cuánto vale un vuelo? O sea, ahora mismo el paquete que vendes sí. para Malta de este verano, ¿cuánto vale? Digamos, depende un poco de la fecha, pero entre 600 y 800 el paquete. Pero es que yo recuerdo vender maltas a 299 Con vuelo. con vuelo. Joder, qué cifra. Nuestro nosotros- primer viaje fue 299, o sea, que es Sí, increíble. sí, O sea, ha subido lo mismo, ha subido todo muchísimo, pero claro, cuando nosotros lanzamos Malta es que el producto de Mallorca ya costaba igual 600 euros. Entonces Claro. realmente era una alternativa Más pues barata. muy poderosa. Mucho más económica, Mucho claro. más Oye, económica. y una pregunta, ahora que tenéis mucho volumen en Malta por lo que estáis diciendo y habéis dicho antes que erais DMCs o receptivos, o sea que ya tenéis ahí el contacto, ¿trabajáis con otras agencias? ¿Habéis empezado a hacer B2B? Sí, hasta el año 2022 o sea, la parte de Malta la trabajábamos solo para Versity, teniendo el COVID de por medio. Y en el año 2022 pues, nos dimos cuenta de que realmente conocíamos la isla a la perfección. Teníamos contacto con todas las cadenas hoteleras, tanto locales como multinacionales. Teníamos contacto con aerolíneas. Teníamos contacto con todas agencias de transporte, actividades, operadores de todo tipo. Y solo hacíamos el producto de bachiller universitario. Entonces, lo lógico y un poco a lo que te lleva es a, bueno, pues tengo esto, voy a ampliar hacerlo para otro perfil de cliente. Entonces, es verdad que Versity en aquel momento y actualmente solo tiene el cliente de bachiller universitario, pues creamos una nueva marca que es Utrip, que es la parte del receptivo o DMC en las Islas de Malta, que trabaja B2B. Él da soporte a otras agencias de viaje que tienen pasajeros a las Islas de Malta. Qué bueno. Vale, te lo habrán preguntado muchas veces, pero siendo de Asturias, ¿cómo puede ser receptivo de un BMC de Malta, no? O sea, Sí. digo que... Es buena Es pregunta. chocante, ¿eh? Bueno, al final yo trabajo con unos colaboradores que llevan viviendo más de 25 años en Malta. Son guías oficiales y trabajo con ellos durante todo el año, los 12 meses. Entonces, digamos, mi soporte fijo en la isla de Malta durante todo el año. Y luego en los meses en los que nosotros tenemos pues, mucho volumen de pasajeros, bien sea universitario o bachiller en junio, julio y septiembre, o bien sea público más senior, más mayor, viajes de incentivos y demás, trasladamos a personal nuestro a las Islas de Malta Ok. para hacerles de receptivo, en español siempre. Qué bien. Vale, entonces, por hacer un recapitulación de los últimos 6 años, básicamente, que más o menos ahí estamos. Sí. Año 2022 nace Utrip, ¿vale? Sí. Con el objetivo de ser receptivo por ahora solo estudiantes. Y la parte de tener el control de todo te hace crear el DMC hoy, o sea, desde el año 2022 hasta hoy. ¿Qué volumen de viajeros lleváis en el DMC o con cuántas agencias trabajáis? Pues trabajamos con unas 50 agencias y aproximadamente el volumen de pasajeros estamos en torno a los 1.500, 1.600 actualmente. Ok. Es verdad que vamos poquito a poco creciendo, pero es una línea de negocio que está creciendo mucho, también por referencias. Es verdad que creo que el reto de Utrip es darse a conocer entre más players del mercado, pero trabajamos muchísimo también con referencias de agencias que han viajado con nosotros un año y nos recomiendan a sus compañeros del sector. Qué guay. Vale, y en
Yo vuelvo otra vez a lo es que estoy un poco alucinado con el tema Los charters. de los charters, ¿vale? Entonces, cuéntame cómo son desde Madrid, ¿siempre los has charteado o también desde otro? No, hemos charteado desde Málaga, Sevilla y Madrid, sí. Y nunca te has dejado sin charters. O sea, digo, porque Sí. yo tengo Viajeros. entiendo lo que pasa con los viajeros. ¿Quedarme sin aviones o sin Quedarte sin aviones, sí, sí. Sí, de hecho yo creo que una de las peores experiencias que he tenido con la empresa fue en el año 2023, que 2023-2024. Ahora mismo tengo dudas porque se me mezclan los años. Yo tenía cerrado el contrato con la aerolínea, en aquel momento todavía era Air Malta, de los charters para el mes de junio, y en el mes de diciembre me llaman y me dicen que por un cambio en el negocio, en la línea de negocio, van a dejar de chartear. Y tenía en aquel momento, creo que eran 6 o 7 charters, y claro, de momento me encuentro con que me faltan 6 aviones de 180 plazas para el mes y que de has junio. dejado 300.000 pavos. Y que tenía, claro, toda la señal, O sea. todo vendido. Fue un bloqueo absoluto. Es verdad que además me coincidió justo con Fitur. En Fitur me dediqué exclusivamente durante 4 días a visitar a todas las aerolíneas que estaban. Y es verdad que al final lo conseguimos solucionar. ¿Cómo? Pero nada, la propia aerolínea diciéndole, oye, es que tengo esto, tengo este contrato firmado, he vendido las plazas, no me puedes dejar Tirado. a los Tirado. clientes ahora tirados. Y al final es verdad que llegamos a un acuerdo y pagando algo más y Ostras. lo Buah, qué solventamos. acuerdo menos. Qué acuerdo. Bueno, es verdad que por bien de tu salud, pues mejor eso, pero Sí, sí. madre mía, un acuerdo poco ventajoso. En plan, ahora está en mi mano y Sí, págame yo no más, te ¿no? cobro más. Sí, sí. Joder. A ver, al final tienen el poder, es así, las aerolíneas. Nada, Pero da sí, igual. o sea, recuerdo llorar muy fuerte. Decir, bueno, Laura, venga, vamos a estar 2 días llorando y al tercer día A buscar una pilas a buscar una solución. Oye, ¿y alguna anécdota de haberte dejado alguien en tierra o que, sobre todo en destino, que se quede en Madrid da igual? Porque ¿no? es verdad que Pues aquí no puedes tener un. ¿Cómo era? ¿Cómo las llamaba antes? Un avión escoba. Un avión escoba. No, avión escoba puedes no lo puedo tener, no. No, en destino no. Bueno, sí que es verdad que en Malta tenemos bastantes problemas el último día de, ay madre, he perdido el DNI, me lo he dejado en no sé dónde, tal, pero siempre lo hemos acabado solucionando. Como tenemos personal allí que sabe perfectamente el procedimiento que tiene que hacer y a dónde tiene que acudir para conseguir un documento de emergencia, lo hemos acabado solucionando. Oye, y trabajas mucho con menores, claro, de, Sí. de o sea, preuniversitarios. Preuniversitarios. ¿Qué tal es este tipo de público? Porque bueno, nosotros tenemos mucho contacto con muchas agencias, o la agencia no es antigua, pero comentan que hay un cambio muy generacional, muy gordo, de que no... Es muy complicado. ¿Quiénes son más complicados, los niños o los padres? Esa es la Claro, primera pregunta. Ahí es un punto clave, porque al final tú convences con el producto o le muestras que tu producto es el mejor al viajero, pero también tienes que convencer a los padres. Al final la mayoría es su primer viaje, la primera vez que salen de España, que viajan a un país extranjero, solos, sabiendo los padres un poco el tipo de viaje que es, pues que está enfocado pues a que los chicos lo pasen bien, boat parties, pool parties, o sea, al final es mucha fiesta y es verdad que es difícil la comunicación y muy diferente cómo se la tienes que transmitir al padre y cómo se la tienes que transmitir a ellos. Y que es verdad que ellos te van a atender durante 5 segundos. Si Ellos en te refieres a los niños. A los niños. Si en 5 segundos no le consigues transmitir lo que tienes que transmitirle, estás perdido. Porque ya no te van a hacer más caso. sea, Porque que tiene no les muchos en- estímulos. Lo que no les entre por los ojos en ese momento, de ahí Exacto. hilamos un poco con todo lo de comunicación, marketing, Exacto, TikTok. exacto. Buah. Pues sí. O sea, ahí tienes un reto. Y luego al padre, profesional, tal, Claro, todo. por o sea, supuesto. Todas las comunicación, coberturas que transparencia. Todas las coberturas. Sí, sí, todo Sí, sí. sabido y por haber. Vale, me gustaría saber números 2025, que habéis hecho el cierre, no sé si ya lo habéis Sí. hecho, ¿no? Sí. ¿Cuál es el volumen? Entiendo que es la misma sociedad, aunque tengáis 2 marcas, ¿no? La parte de emisora, o sea, Sí. agencia de viajes especialista en estudiantes, y la parte receptiva de Utrips. Entonces, ¿cuánto más o menos de volumen Sí. de viajeros y facturación? Pues está todo en la misma sociedad, porque al final son 2 marcas definidas, pero están bajo el paraguas de la misma sociedad. A nivel de facturación 2025 lo hemos cerrado superando los 6 millones. Congrats. Qué guay. Gracias. Y trabajadores depende un poco del momento del año, estamos entre 9 y 11
trabajadores de forma fija y estable, digamos. Y luego tenemos pues mucha gente que trabaja con nosotros, que nos apoya siendo staff, yendo a destino, haciendo relaciones públicas en diferentes provincias. Y a nivel de viajes, estamos superando los 6.000 viajeros y en Express en torno también, o sea, aparte de buses, en torno también a 6.000. Y de los 6.000 iniciales hay como unos 4.500 de Versity y 1.500 de DMC, de receptivo. O sea, es muy curiosa, la historia muy parecida porque al final te has ido poniendo distintas gorras del mundo del viaje o del mundo vamos a decir, de la agencia de viajes, que la parte de traslados de autobuses también, aunque mucha gente no lo sabe, es de la agencia de viajes. ¿Cómo te has ido poniendo? Pues puramente en una verticalizado en un servicio, de ese servicio has pasado al viaje, de ese viaje ya no solo al cliente final, sino también en el B2B para poder escalar. No es un camino que parece obvio, pero ocurre más de una vez. O sea, al final, cuando tú quieres ir ganando volumen, vas diciendo, oye, pues ahora quiero más y ahora quiero trabajar con más agencias, tengo un producto muy bueno turístico y quiero distribuirlo. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo lo haces? ¿Y con qué tecnología? Porque para mí es muy claro esto del el cómo conseguir con distintas marcas de distinto tipo distribuirlo, tenerlo controlado sin, como siempre, contratar o no morir o contratar a un montón de gente que, de nuevo, los márgenes están ajustados como están, se te vayan fuera, ¿no? ¿Cómo lo consigues o cómo ha sido tu día a día en esto? Es que de verdad que para este caso la tecnología es clave. Yo creo que en los viajes nosotros trabajamos mucho con grupos, claro, no trabajamos individuales. La tecnología y el poder tenerlo todo controlado en una misma plataforma de gestión es clave. Que te actualice las ampliaciones y las cancelaciones, que te controle los pagos, que te controle los extras, que uno quiere añadir maleta, otro quiere añadir un paquete de actividades, otro quiere añadir el transporte para bajar a Madrid. Todo eso tiene que estar súper controlado y unificado dentro de una misma plataforma. Así que invirtiendo en tecnología es la respuesta. Sí, vale, ahora cuéntanos entonces tus inversiones de tecnología cuáles han sido, pero antes digo, Jimbo, hay que hacer la demo mañana, ¿eh? Mañana o sea, mismo. Al querer de Goku, vamos, madre mía. Check. Sí, ¿cómo ha sido tu paso por la tecnología? Porque desde el año 2013 que has dicho, has invertido en tecnología, entonces, ¿a qué te has enfrentado? Porque cambia mucho la tecnología, la IA ahora, redes sociales ya bien controlado ahí dónde viene el canal de la venta, bueno, ¿cómo ha sido ese tiempo? Pues he pasado por, creo que 4 o 5 webs diferentes, de hacerlas y tirarlas abajo porque veíamos que no se adaptaban a lo que buscábamos. Siempre me acuerdo de una anécdota, que es que yo tuve un informático cuando solo teníamos buses, o sea, entre el año 2013 y 2016, que él estaba obsesionado en que yo vendía pantalones y que mi negocio era como vender pantalones. Y la verdad es que yo de tecnología, de informática, de desarrollo, no sabía. Decía, bueno, si tú dices que es vender pantalones, yo te creo, pero yo vendo viajes y tengo estas complejidades y tengo que separar las habitaciones por sexos, tengo que tener muy controlado todo el proceso de reserva, tengo que tenerlo controlado. Pero si tú me dices que es como vender pantalones, yo te creo, porque yo no soy especializada en ese tema. Lógicamente la web nos duró 3 meses. El verano con Express, que lo pasamos fatal porque no se adaptaba de ningún tipo, y nada, pues tirarla y volver a hacer. Entonces realmente llevamos muchas webs, mucho prueba y error, esto nos funciona, esto no. De repente me acuerdo también que implementamos como un sistema de etiquetera, vimos que pues tal como lo habíamos montado, como lo habíamos diseñado, no se adaptaba. Y nada, lo tuvimos también pues que tirar abajo y pensar en otra... ¿Y Laura, siempre lo habéis tenido externo o lo habéis tenido en Siempre in-house? externo. Siempre externo. Y era gente que era desarrolladora, pero que igual no venía del mundo del travel tech o turismo, nada, ¿no? Hasta que dimos con el informático que tenemos ahora, que es verdad que nos pilla al vuelo lo que necesitamos y lo que es. Bueno, pues era todo prueba y error con informáticos externos, sí. ¿Tenéis contabilizado cuánto habéis invertido en tecnología? Que esto siempre es como un fantasma que parece que no, pero luego es un saco. Prefiero no saberlo ni pensarlo. De verdad. Sí, prefiero no saberlo. Porque piensa que te ha ayudado a no cometer menos errores y a llegar a donde estás. Y he aprendido muchísimo en el proceso. Claro, pero a finales de 2013, pues claro, es que son 13 años, muchísimo dinero.
hemos invertido en tecnología. ¿Y cómo hacéis? ¿Hacéis presupuesto y cuando decís, oye, voy a esto de inversión en tecnología? Sí, yo primero como que escribo un poco, al inicio de año escribo un poco las necesidades que creo que voy a tener a nivel de tecnología y de actualización de sistemas web y tal, y se lo paso al informático, le digo, creo que va a ser esto, oye, hazme un poco un presupuesto ajustado a esto, dejando unas horas extras, pues que siempre te surja algún problema de se me ha caído el servidor, bueno, una serie de cosas que pueden pasar en el día a día. Ajá. Y con ese presupuesto pues es con el que tiramos un poco en el año. Muy bien. Pues nada, es el momento. Si es a principio de año, es el momento, Jaime. Ahora hay que vender. Vale, No, pero es verdad, perdona, Tato, sí. que siempre, o sea, nosotros nos pasó en su momento, ¿no? Y muchas agencias con las que hablamos, como que a veces has ido creando ese hijo tuyo, esa tecnología tuya, y de repente ves a veces cosas en el mercado, o satélites o webs que ya están hechas, ¿no? Que te pueden ayudar. Y dices, joder, pero es que yo ya he trabajado en esto, he invertido en esto, me vale muchas cosas, pero hay otras 5 cosas que no. Y que es al final la que te consume el tiempo de llevar los pagos por fuera, los seguros por fuera. Sí, es como tu hijo al final, el sistema, la empresa, el negocio. Y es verdad que también tienes que pensar en lo que tú dices. Oye, esas 5 cosas que me faltan y que tiene esta plataforma, a mí realmente, ¿cuánto me va a costar? Y ya no solo a nivel económico, a nivel de tiempo, que es clave. O sea, lo que hablamos, el negocio evoluciona, el cliente al que nos estamos dirigiendo cada año evoluciona, necesitamos estar al día y muy rápidos en los cambios. Entonces... Ok, vale. Yo por continuar un poco, sobre todo hacia tus planes de futuro y hacia qué estás viendo, o sea, al final te falta, digo, por ser ya 100% iguales es montar un festival, pero digo, ¿por qué? Porque es el camino que nosotros continuamos hasta después de ser un DMC, montar un festival para todo el mundo, ¿no? Entonces, en su día, ¿y cuál es tu camino? ¿Es más destinos? ¿Es explotar todavía más el destino de Malta? ¿Convertirte en DMC de otro lado? ¿En promotor de eventos? ¿Hacia dónde quieres llevar? Entiendo que el crecimiento que estés llevando, conociendo vuestros números en la historia, ahora se ha acelerado, ¿no? El crecimiento que estáis teniendo. Cuéntanos un poco hacia dónde vas. Pues en la parte de Versity sí que queremos ampliar destinos, porque al final con Versity viajan a Malta cuando acaban el bachiller, viajan a Caribe, bien sea Riviera Maya, Punta Cana, cuando acaban la universidad. En realidad mi cliente sigue viajando. Entonces mi reto está en, oye, el siguiente viaje que te hagas, ¿por qué no piensas en Versity? Que también tengo un Tailandia, tengo Marruecos, tengo Costa Rica... que piensen en mí, que no se acaba en la universidad. Es verdad que, bueno, pues a nivel de marca te tienen como muy posicionado en esa época de su vida un poco estudiantil, pero bueno, eso es un reto que... Y crear otra marca con ese tipo de... con el conocimiento que tenéis, pero que así lo asimilen a otro concepto. Eso es un poco en la parte de Versity en donde estamos, en ir creando nuevos productos que se adapten a el viaje después de Riviera Maya, lo que viene después, que viene después, muchísimo. Mucho, y luego te falta ahí uno, llegar a la luna de miel. A luna de miel, ya, wow. Ya cierro, Sí. Bueno, seguramente alguien se haya conocido en tus viajes y se haya casado, o sea, esto 100% por probabilidad. Sí, tengo casos cercanos. Sí, ¿no? Sí, tengo casos cercanos. Y en la parte de YouTrip, todavía creo que Malta está muy lejos de llegar a los límites. Podemos seguir creciendo mucho y yo creo que, como os comentaba, el reto está en que nos conozcan más agencias de viajes, más players y que sepan que tenemos un producto de calidad y que podemos ofrecerlo. Todavía estamos muy lejos en esa parte. Okay, porque ahí estás con el DMC de YouTrip, ¿aquí da servicio también a Versity o Versity va independiente? Digo por curiosidad. También da servicio, sí. Okay. De hecho, el producto de Malta de bachilleres lo tiene YouTrip y YouTrip se lo comercializa también a otras agencias que son competencia nuestra en la calle. O sea, que son competencia de emisora y luego que también habéis hablado antes de Mais, que también te interesa, de peregrinaciones. Sí, que tengo comentado. Buceo, circuito cultural un poco más estándar, como digo yo, para un poco el turista que quiere conocer la isla y también disfrutar. Inversiones lingüísticas, tanto senior como junior. O sea, tenemos un poco... YouTrip hace a medida lo que la agencia de viajes... Bueno, lo que le pide al cliente a la agencia de viajes. Okay. Qué bueno. Vale, y ya estamos terminando, así que Laura... Llegamos al final ya. Sí, llegamos ¡Qué al final. rápido! Así que te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que ¿cuál es tu be different?
Pues yo creo que tenemos dos. El primero es el equipo que tenemos, que creo que tenemos un equipazo y estoy súper orgullosa. Creo que es de los mejores que hay en el sector ahora mismo, que están súper involucrados con el proyecto, que han crecido con él. Entonces al final lo sienten también como algo suyo. Al final en nuestro sector hay muchísima rotación de personal y yo tengo la suerte de decir que la mayoría de la gente que trabaja conmigo empezó conmigo y continúa conmigo. O sea que creo que eso es un punto clave. Y el segundo es el foco que tenemos en la experiencia del cliente. Como os comentaba antes, pues, los recursos de una empresa son muy limitados o limitados y tienes que decidir dónde invertirlos. Entonces nosotros, nuestro principal valor y nuestro pilar es que el viaje sea el mejor viaje que realmente puedan vivir, tanto en Versity como en Utrip. Así que creo que si ponemos el foco lo que realmente importa, pues seguimos creciendo, que es un poco lo que estamos haciendo. Y esto va muy o sea, creo que es algo que se hace palpable con el feedback que te da el cliente. Nosotros ahora mismo en Google tenemos más de 800 reseñas y un 4,7 sobre 5. Con lo cual bien, es muy buena puntuación. Y la verdad que estamos muy orgullosos también de ello. Porque puedes mirar a cámara y decir viaja con Versity. Viaja con Versity. Y con Utrip. Sí, porque las reseñas de Google no lo hemos hablado, daría para otro podcast, pero en temas universitarios y preuniversitarios un drama o lo que hace la gente para... Sí, porque normalmente la gente te escribe cuando es algo negativo. Cuando es algo positivo, como que es verdad que se da más por hecho y no dejan ese tiempo para escribirte una reseña. O sea, que es algo de lo que estamos muy orgullosos y que creo que pone un poco en contexto el que lo trabajamos y el que tenemos muy buena experiencia. Yo creo que hasta que no lo ves no te das cuenta. Yo ahora cuando me lo piden, la verdad es que cuando tengo una buena experiencia trato de hacerlo porque sé lo que importa y lo que impacta en el negocio el que tengas una reseña buena en Google y que la gente intenta hacer mucho daño cuando has tenido una peor experiencia, no digo que sea mala, aunque respondas, y sobre todo en un ámbito en el que son tan exigentes como los universitarios, que digo tan rápido como crearse cuentas muy rápido y ponerte ahí reseñas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si lo haces mal, lo importante es responder y tener reseñas, pero bueno, yo animo a que la gente que tenga una buena experiencia, que hace muy bien y no cuesta mucho el hecho de simplemente dar la reseña, ¿no? Así que... Para otro podcast esto, Sí, la verdad que sí. Totalmente. Oye, pues nada, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por haber venido. La verdad que he estado súper cómoda y ha sido un reto que yo viniera aquí porque nunca me expongo al público, digamos, y he estado súper a gusto con vosotros. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos y para todos los que nos estéis escuchando, si queréis escuchar historias como la de Laura o cualquier otro emprendedor en el mundo travel, os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo.